A continuación he comenzado a tensar el papel. Este procedimiento se realiza con un papel de 300 gramos por metro cuadrado. Fíjense que he colocado la cinta de papel alrededor de la mesa de trabajo. He puesto cinta en todos los extremos de la hoja y estoy mojando este papel solamente con agua por todas las partes que componen el campo gráfico. Se ha empezado a ondular. Eso es propio de que el proceso de tensado del papel para la acuarela ha comenzado. Es bueno mojar todo el papel y ahora el procedimiento siguiente va a consistir en dejarlo secar así con agua aproximadamente unas 6 horas, de 6 a 7 horas, dependiendo por supuesto de la humedad ambiente, ¿no es cierto? Este sería nuestro primer paso, tensar el papel de la acuarela, en el que interviene el procedimiento de encintar los bordes y mojar toda la superficie de nuestro. Bueno, y para las personas que quisieran acelerar un poquito los procesos, también pueden usar este aparato, secador de pelo, para secar la hoja y agilizar este proceso de tensado del papel. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo con lápiz. Podemos usar el lápiz de grafito, pero tiene que ser en un trazo suave. Vamos a bosquejar en una línea de horizonte alta unas siluetas de montañas, en este caso. También podemos hacer un pequeño bosquejo de unos árboles. Acá vamos a usar un recurso de perspectiva y entonces vamos a reducir el tamaño para dar un efecto de profundidad. Bueno, a continuación vamos a trabajar una aguada líquida de acuarela. Vamos a preparar una tintura bien diluida, primero acá en paleta, y vamos a trabajar esta técnica de húmedo, pintura húmeda, sobre el papel. Vamos a venir con esta aguada, trabajando siempre desde atrás hacia adelante. Vamos a jugar un poco con la mancha y vamos a trabajar toda esta aguada de cielo. Como ustedes verán, voy desde un extremo al otro. Puedo incrementar inclusive un poquito el tinte y trabajo de un extremo hasta el otro. Fíjense que ahora, y en la cercanía de las montañas, de la silueta de las montañas, he comenzado a trabajar con otro color, que es este amarillo. Este amarillo que también lo aplico en forma de aguada en toda la hoja
desde un extremo al otro. Ya preparo la aguada. Siempre vamos en nuestra creación desde atrás hacia adelante de los primeros planos. Entonces esto, como son los últimos planos, bueno, trabajo esta aguada. Muy bien. Puedo trabajar un poquito hacia arriba. Luego acentúo un poquito más esta aguada de color en este gradiente que nos ha quedado desde este celeste a este amarillo. Bueno, ahora vamos a esperar un poquito que esta pintura seque para trabajar las montañas. Bueno, a continuación fíjense que también tengo una posibilidad, que es la de extraer un poquito de material, un poquito de pintura, puedo extraerlo, y también ahora fíjense que voy a preparar una tinta de pintura haciendo mezclas entre un azul, un poquito de negro también, puedo acentuar con el negro, puedo oscurecer acá, y voy a ir con una aguada un poco más oscura, intentando recrear unas nubes. Fíjense qué interesante. Cuando la pintura cae en esta superficie húmeda, estamos hablando de la técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces también acá puedo recrear un cielo nuboso. Acá la pintura va jugando sola, fíjense, sola va jugando. Cuando queda en el papel se va transformando en esta mancha nubosa. Ahí jugamos un poquito con la mancha. Y hay que estar muy atentos también de cuál es el momento oportuno del papel, cuándo el papel está apropiado y cuál es la humedad que nos hace falta, la humedad ideal, ¿no es cierto? Esto es un juego de improvisación también, donde vamos buscando la mancha, donde vamos creando toques, acentos de pincelada. Fíjense que también puedo extraer con el mismo pincel aquellas gotas que no están colaborando, aquellas gotas que, por decir así, no son las apropiadas, las que no me sirven para la mancha. El mismo pincel absorbe aquello que considero que no está dentro de lo que necesito para el trabajo. Voy retirando también material. Voy tratando de generar esta nube, generarla a partir de esta superposición de transparencias. Ahí, por ejemplo, necesito un pincel que me permita esto también. Fíjense cómo al secarlo al pincel luego absorbe y extraigo también pintura, ¿no? Esta extracción de pintura, esta sustracción de pintura me permite ampliamente dominar esta improvisación que había recién. Para las nubes necesitamos bordes fundidos, necesitamos bordes que no sean tan rígidos. Por eso, en este momento, utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo permite fundir los bordes de las manchas.
Ahí vamos. Bueno, ahora vamos a trabajar las montañas. Las montañas las vamos a hacer con una mezcla de tierra, en este caso, de un color tierra. Voy a agregar un toque de violeta a la mezcla, algo de azul que tenía de anterioridad, y vamos a preparar una tinta un poco más espesa que la de recién. Recién trabajé con una pintura con una dilución elevada, digamos. Ahora voy a concentrar un poco más el material, voy a concentrar la pintura y voy a buscar un color más intenso, más fuerte, más cargado, más denso. Bueno, y vamos a ir con estas montañas. Vamos a trabajar de alguna manera también esta idea de textura. Vamos a recrear también este entorno montañoso. Puedo también superponer algunos otros colores. Acá puedo jugar también las luces y sombras de las montañas, ¿no es cierto? Voy a volver sobre el dibujo de recién. Fíjense cómo sigo trabajando esta mancha, estas montañas. He acentuado la intensidad de la pintura, he cargado un poquito más de material y estoy jugando con las luces y sombras también, ya que en las montañas observamos quebradas, que son proyecciones de sombra, que de alguna manera forman el paisaje montañoso. Acá, fíjense que una montaña también es como una pirámide en términos geométricos. Por lo tanto, de un lado tendremos la luz y del otro lado tendremos la sombra. En esta composición estoy trabajando con una luz del lateral izquierdo. Por lo tanto, estoy aprovechando estas zonas para oscurecerlas y dejar en la montaña las luces que van a ser provenientes de nuestra izquierda. Porque la luz se propaga en el espacio en forma recta y opuesto a la luz tenemos la sombra. Bueno, continúo con este proceso tratando de evitar aquellas zonas muy cortantes. Recordamos que la acuarela es una técnica en donde jugamos con la mancha en el papel, y por tanto es muy importante también dejar esa textura del papel, jugar con el papel a los efectos de no perder el papel. Esta técnica, justamente como su nombre lo indica, acuarela, o sea, pintura con agua, acuarela. Bien, y continuamos construyendo este paisaje. Continuamos con esta construcción, iluminando aquellas zonas que por los efectos de nuestra luz vienen del lado izquierdo y oscureciendo, ¿no es cierto?, la parte derecha de estas montañas.
puede usar el negro. Acá, por ejemplo, fíjense lo que hace la pintura cuando cae sobre húmedo. Ahí aprovecho el húmedo sobre húmedo, tan propio de esta técnica de pintar con agua. Los pigmentos en la acuarela están aglutinados con un material que se conoce como goma arábiga, la goma arábiga. Bueno, a continuación fíjense este procedimiento, está muy bueno. Lavamos bien el pincel, lo secamos y podemos ir también extrayendo pintura de nuestro trabajo para iluminar aquellas zonas que nos parecen más importantes en términos de luz. Esta sería también otra forma de sustraer material, sustraer pintura. Si mojamos nuevamente sobre algo que ya se secó, tenemos la opción de retirar pintura. Tenemos que ser cuidadosos con el papel también. Acá estoy iluminando las zonas que, como comenté recién, eran las zonas más luminosas de las montañas, o sea, el lado izquierdo. Retirando pintura. En algunas zonas puedo retirar más que otras. Bueno, fíjense todo lo que se ha podido extraer de pintura acá. Y vamos al blanco del papel, ¿no es cierto? Ahí estoy trabajando esa parte tan luminosa que hay ahí de esta montaña. Y dejo esa quebrada en oscuridad. Puedo volver a oscurecer un poquito algunas zonas, y así trabajo la mancha de estas montañas en función de cómo se absorbe el color. A continuación vamos a trabajar esta secuencia de árboles y lo vamos a hacer con una base de pintura amarilla de fondo, ya que este es un paisaje otoñal en el mes de junio en algún lugar de San Juan. Entonces vamos a dar una base amarilla primero. Este podría ser algún árbol sanjuanino que es testigo de este paso del tiempo. ¿Cómo hacemos? Bueno, con una base amarilla trabajamos toda la superficie de este árbol. Como les comenté al principio, y esta es una reducción de tamaño para generar un efecto óptico de profundidad, es que trabajo otro árbol también con una base amarilla, pero ahora un poco más pequeño. Y por último este otro también. Bueno, he trabajado estas tres manchas en este amarillo, y a continuación voy a preparar otra tinta con este azul. Con este azul le voy a agregar un poquito de verde también, y
En la zona derecha del árbol voy a comenzar a trabajar el follaje de este árbol. Vuelvo otra vez sobre la técnica húmedo sobre húmedo y voy a dejar las partes más altas del árbol con este amarillo. Acá con un azul un poquito más intenso y de valor bajo, comienzo a delinear las ramas de estos sauces que son tan características de un paisaje cuyano, de un paisaje de San Juan, ¿no es cierto? A continuación vamos a trabajar el tronco de estos sauces, recordando que son troncos no muy grandes, no muy altos, sino más bien troncos pequeños y gruesos. De la misma manera puedo iluminar, como vengo haciendo todo, esta iluminación de izquierda a derecha, puedo oscurecer esta parte derecha del árbol. Y acá con pequeños toques de pincelada, con pequeños acentos, voy jugando este efecto de sombra. Obviamente acá también vamos a tener que esta sombra se va a proyectar en el piso, entonces vamos a jugar con la mancha, la vamos a extender, y luego vamos a toda una aguada que va a ir describiendo el sendero por el cual han sido estos árboles plantados, porque verdaderamente están tan simétricos en su composición que esto podríamos decir que es árboles plantados por alguna persona. Bueno, hemos llegado a esta parte de la composición en la que vamos a trabajar un primer plano mucho más oscuro. Vamos a partir con este violeta, vamos a preparar un punto de tinta denso, vamos a hacer una mezcla de violeta y tierra, y bien densa nuestra pintura. Podemos agregar un poco de negro porque necesitamos densidad. Con este punto de pintura vamos a ir generando un primer plano que contrasta con este fondo. Vamos a trabajar un primer plano en esta parte inferior. Como si estuviéramos subidos en una colina, en lo alto, y viéramos todo este valle de sauces, de montañas y de cielos. Entonces necesitamos un corte de pintura, en este caso de valor bajo, una pintura oscura que nos traslade a este primer plano. Acá tenemos otra técnica. Cuando pasamos el pincel y raspamos el papel,
dejamos un poco la textura, ¿no es cierto?, del papel, y vamos cortando con este primer plano, Este corte se debe a la existencia de un primer plano crear un poco este paisaje de piedras también, ¿no? Entonces, fíjense que podemos trabajar un poquito algo de lo que serían las rocas, las piedras de este lugar. Vuelvo sobre la pintura, sobre la mancha. Bueno, con una aguada líquida vamos a trabajar ahora la línea de este horizonte para integrar, ¿no es cierto?, este espacio profundo y generar este efecto luminoso.